Voy camino a entrevistar a un experimentado de la política, un protagonista de los años 90, conocedor de la historia argentina, geólogo de profesión, fue ministro de Salud, 2 veces secretario general de la Presidencia, un apasionado claramente de la política. Me impulsó él a mí, en lo personal, en mi carácter de sindicalista, a participar, a jugarme, a tomar decisiones, algo que me gustó siempre, y no quedarme, digamos, en mi casa, digamos, disfrutando de la comodidad, sino saliendo a hacer cosas. Él es Alberto Coas, no se lo pierda. Alberto, contame cómo fue pasar de la geología, algo que es tu formación técnica universitaria, inclusive ejerciéndola en otros países, a la política. La política creo que es muy seria para dejarla en manos de los abogados. Qué buenas definiciones, sí me gusta. ¿Sí? Entonces, no, siempre estuve en política. Yo crecí en una casa politizada, mamá era una peronista combatiente, digamos, papá era socialista, de Dickmann y de Palacio. Siempre estuve en política, más allá de la profesión. O sea, ¿en tu familia se hablaba de política? Se hablaba de política y en el 55, cuando después de la Revolución, mamá sufrió mucho, era maestra. Claro. Sufrió mucho el rechazo, sí. La pelea. Claro, el antiperonismo. Y bueno, el antiperonismo, exacto, que es tan malo como el exceso de peronismo ortodoxo, claro, digamos. Sí. Y bueno, por eso siempre estuve metido. Empecé en Rosario estaba el movimiento villero peronista, que después se transformó en FAR y FAP y Montoneros, pero yo ahí no estaba. Ya me había ido a estudiar a Córdoba. Ahí empecé en la facultad. ¿Militando qué es? ¿En el centro estudiante? Sí, militando en el centro estudiante. Estudiantil, supongo. Claro, también. La conozco a mi mujer saliendo de un acto de Balbín. Mirá, y mi mujer dice, ¿pero vos sos radical? No, ni loco, pero tengo que escuchar a lo que dicen los otros. Ah, o sea, eras de los políticos que escuchabas digamos, a los que pensaban distinto a vos. Claro. Formarte intelectualmente en política. Sí, sí, eso lo hice siempre, porque en definitiva lo peor que puedes hacer es cerrarte en tu propia idea, tenés que nutrirte del resto de las cosas. Pero cosa es que pasa mucho, particularmente en la actualidad. Sí. La militancia dura solo lee sus revistas, sus redes, lo que le dice su líder y nada más. Y no sirve para nada eso, porque en definitiva no podés proyectar ni podés incluir al resto de la gente. Ser duro con lo que uno piensa, yo creo que no es lo que corresponde. Y bueno, y ahí seguí, viste, me recibí de geólogo, fui a La Rioja, ahí lo conocí a Menem. Ahí lo conociste. Sí, en el 73. ¿Fuiste a ejercer allá o por política? Sí, fui a trabajar de geólogo. ¿Y cómo te acercaste yo Carlos Saúl? Era director de agua subterránea, que era la parte de perforación, que en La Rioja, y el gobernador estaba muy encima de eso, hicimos colonia fruto-hortícola. Y bueno, de ahí arrancamos hasta que a él lo ponen preso, lo meten preso en el 76. Yo me fui al límite con Chile. Y bueno, anduvimos por un lado y por otro hasta que en el 81 él sale en libertad y de ella no nos separamos más. Ahí que te pidió que vinieras y desde La Rioja rearmaron, digamos, el menemismo. La primera vez que nos volvimos a reunir fue en Córdoba. Ajá. Y bueno, él en el 83 es electo gobernador por primera vez y yo fui director de la Casa de La Rioja acá en Buenos Aires y ahí empezamos. Recorrimos el país 500 veces. La verdad que siempre le explico a los candidatos que uno puede tener muchos medios, puede tener mucha publicidad, pero nada reemplaza el contacto personal. ¿Viste? Nadie se olvida del candidato que le dio la mano. Y bueno, con Menem recorrimos, qué sé yo, él fue gobernador en el 83, fue gobernador en el 87, ahí tuvimos la interna del 88, y bueno, siempre juntos. La verdad que llevo hasta que murió y creo que llevo con él la misma cantidad de años que con mi mujer. Yo siempre los cargaba porque decía, no sé quién me va a matar primero. Pero exigía mucho porque decía quién me va a matar primero. No, porque te exige la política. ¿no? O fuiste 2 veces secretario general de la presidencia. Ah. La política es como, yo siempre lo comparo con algo de dedicación full time. Es full time. Sí, sí. No se puede hacer part time. ¿Qué significa full time? 24 horas por día, los 365 días del año. Si no, viste, no se puede ser
indiferente a los requerimientos de la gente, tenés que saber qué pasa en un lado, en otro. Si querés ser un político nacional, tenés que saber qué pasa en Jujuy y en Tierra del Fuego. Y vos te imaginás que un país tan extenso te lleva la vida. Yo prácticamente no vi crecer a mis hijos. Por eso le dedico tanto tiempo a mis nietos. Lo veo, sí, me consta. Y le dedico mucho tiempo a los nietos porque no vi pero no me arrepiento, volvería a la misma vida. Claro, porque es tu vida en definitiva y tu pasión. Es mi vida. Mira, una vez tenía tanta discusión en casa que lo junté a los hijos y le dije, vamos a votar. Estaba mi mujer también. Si ustedes votan que yo abandone, abandono. Nadie quiso votar. Claro, porque sabían de tu pasión, claro. ¿No? Entonces, a mí la política, lo poco que creo que le hemos mejorado la vida a la gente, lo poco que creo que he hecho por mucha gente, es lo que me enorgullece de la política. ¿Qué hicieron por la gente? ¿Cuál es el saldo que vos tenés de estos 10, 11 años de gobierno? 10 años y medio, 10 sí. años y medio. ¿En qué le cambió la vida a la gente? Hagamos un poquito de historia. Veníamos de la hiperinflación de Alfonsín, que entrega el gobierno anticipadamente. Les entrega a ustedes el gobierno 6 meses antes. Yo, Carlos Saúl Menem, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demanden. ¿En qué le cambió? Primero le dimos esperanza, todo el mundo tenía esperanza. La verdad que yo lo veía en las caravanas que hacíamos en la elección interna, algo irrepetible, porque yo siempre confío mucho en el arte y en el deporte. Porque para ver un partido o para ver un recital vos pagás. Muchas veces para que vayan a un acto tenés que pagarle a los colectivos. Claro, es al revés, tal cual. Mientras que acá era fe pura. Nosotros íbamos a Rosario, había 200.000 personas, en Tucumán 300.000 personas a las 3 de la mañana. O sea, la gente quería algo distinto. Era obvio que los iba a ver como una esperanza de cambio, ¿no? Claro, y se cambiaron cosas, ¿viste? De repente yo creo que se vio la estabilidad de la moneda, la gente vio que la luz no se cortaba, de que había gas en invierno, de que había un montón de cosas importante. Claro, eso es importante porque esta entrevista la ven muchos jóvenes también y que creen que, hoy tienen 1 o 2 celulares, teléfono en casa, que las comunicaciones siempre existieron, pero antes de Menem era muy difícil conseguir un teléfono, ¿no es cierto? Vos lo pedías y tal vez demorabas años hasta que llegaba ese teléfono. Y bueno, eso cambió, ¿no es cierto? Te puedo contar una anécdota, no sé el tiempo que tengo. Dale. En el año, ponele, no me acuerdo, en qué año 85, por ahí, yo arreglé para que viniera Edward Kennedy a La Rioja. Edward Kennedy, el senador americano, el hermano del presidente americano. Yo tenía que arreglar con la gente de él en el Congreso. Y yo estaba en un pueblo de Córdoba que se llama Agua de Oro, al que amo, que quiero muchísimo. Y al lado está Salsipuede, que era el único lugar que tenía una cabina telefónica. La gente del pueblo iba a la cabina a ver al loco que estaba hablando con Washington. Me pasaba 8 horas, 10 horas, 12 horas. Hablando por teléfono de una cabina pública. De Salsipuede con Washington. Porque el tema era condicionar líneas mal, hay demora de 6 horas y era de 8. Todos esos cambios que a los jóvenes no les podés explicar han sido para mí importantes. Bueno, vinieron más de 200 presidentes del mundo a la Argentina y jefes de Estado. Menem era recibido en la Asamblea del Fondo en Washington. Y en el Congreso norteamericano era recibido por todos los presidentes de Europa. Porque acá hay una cosa que es real. Se hizo una alianza política, ponerle con los Estados Unidos, fuimos al Golfo y qué sé yo, pero la alianza económica se hizo con Europa. Los principales inversores fueron Francia, Italia, España. Políticamente estábamos con Estados Unidos, pero económicamente las inversiones venían de Europa. Sí, mira... ¿Eso porque hubo una decisión? Porque no hay países, así. No hay países amigos o enemigos. Hay países que tienen los mismos intereses que vos o intereses contrarios. Eso es así, ¿viste? No hay guerra que yo conozca que se haya hecho por pasión. Claro. Todas tienen un sentido económico. Sí.
Sí, de todo hay un interés económico. Entonces, bueno, eso fue la historia nuestra. 10 años y medio no son nada para transformar un país. A mí me hablan de Alemania, por ejemplo. Mi abuelo vino de Alemania, primero vino de Rusia, Alemania, de Alemania a Argentina. En Alemania la inflación era como de 7 millones por mes, no me acuerdo. Sé que forraban los muebles con billetes. La Alemania posguerra. La Alemania de posguerra. Tuvieron 20 millones o 30 millones de muertos. Claro, claro. Viste, no hay milagro en esta historia, hay trabajo. Por eso a veces me preocupa que no se arme la cultura del trabajo. Yo creo que hay que dar menos planes y más trabajo. Creo que el Congreso tiene que trabajar para crear trabajo. A mí me da un poco de rabia porque en este año pasado el Congreso, ¿qué trató? La ley de etiquetado frontal, que no sé para qué le sirve a la gente, y creo que el cupo trans o 2 o 3 cosas más. Yo creo que hay que ver cómo le damos seguridad a las empresas para que inviertan, cómo empezamos a hacer un desarrollo en el país, que lo hizo Alfonsín y después nosotros lo seguimos. Que era el plan de erradicar empresas en las provincias, sacándole los impuestos, porque si vos no le sacás los impuestos, tiene que facilitarle el tipo se instala en Pacheco. Claro, claro, claro. Entonces, la provincia de Buenos Aires tiene más santiagueño que Santiago, más catamarqueño que Catamarca. ¿Y por qué? Porque no hay trabajo en las provincias. Entonces, eso es lo que tendríamos que pensar, en cómo crear trabajo, cómo dar circunstancias de trabajo. Y bueno, esperemos que pase. ¿Y pero por qué? Digamos, un tema que durante la gestión de ustedes se resolvió es la inflación, porque recién mencionábamos la hiperinflación, se cortó, ¿no es cierto? Se estabilizó la inflación. Hoy la inflación vuelve a ser un problema. La pobreza, ni que hablar. Conseguir un empleo en la República Argentina en blanco registrado, yo creo que es más fácil ganarse la lotería que tener un empleo así de estas características. ¿Por qué volvemos hacia atrás? ¿Y por qué no se mantuvo esa política de Estado que fue tan exitosa? ¿Por qué se cuestionó después tanto? Mirá, Marcelo, Menem le había ganado la elección interna a 14 gobernadores justicialistas, incluyendo de la provincia de Buenos Aires. Entonces, primera cosa que tenía, poder político. Vos tenés que hacer los cambios porque tenía poder. Poder. Primera definición. Vos lo que tenés que tener es poder. Si no ganás una elección con claridad, no tenés poder. Y el poder no se comparte ni aún con quien se duerme. Eso es así, porque no. Entonces él ejercía el poder. Tuvo un gran ministro de Economía que fue Cavallo, Domingo Cavallo. En 1994 tuvimos la inflación más baja de los últimos 40 años y también la más baja entre todos los países grandes de América Latina. Y bueno, y tenía un equipo importante, ejerció el poder, reanudamos las relaciones con Inglaterra. Hubo muchas cosas que se hicieron con poder político. No, a nosotros no nos preocupaba que quién era el presidente de la Cámara o no era el presidente de la Cámara, qué ley. Nosotros hacíamos lo que el Ejecutivo tenía que hacer, que era ejecutar. Y lo único que le pedíamos a los otros poderes es que cumplieran con su deber. Sacar leyes, bueno, y ellos lo sacaban. Las privatizaciones no se podían haber hecho sin las leyes y sin los dirigentes sindicales que nos acompañaron. Eso fue cuestionado en alguna medida. ¿Vos te acordás? O sea, si bien fue efectivo en términos de que vos se te cortaba la luz y ahora tenías luz, o después de las privatizaciones tenías luz, no tenías teléfono y después tenías teléfono después de las privatizaciones, fue cuestionado después que, digamos, empresas extranjeras se quedaron y después en el mediano plazo no brindaban el mismo servicio. ¿Eso fue así? Mira, en algunos casos sí. Cuando vas a hacer una transformación general, no todo te sale bien. Claro. Viste, yo creo que en el tema hubo muchas cosas que fallaron pero se hicieron muchas más bien hechas. El tema de las rutas, si vos te pones a pensar, hicimos la ruta 2, la autopista, el puente Rosario Victoria, qué sé yo. Eso todavía está y es lo que permite justamente, claro, todo el transporte, el comercio, el turismo, ¿no? Yo reconozco que hubo cosas que no tuvimos tiempo quizá. Pero fue lo que fue. En 10 años y medio vos no transformás un país. Todos los países que para nosotros a veces son ejemplos han demorado 500 años, 800 años. ¿Pero no te da miedo que esta vuelta atrás? ¿No notás que este gobierno en alguna medida ha vuelto atrás? O el kirchnerismo particularmente
después de, digamos, de la transición de Duhalde, ¿no es cierto? Criticó mucho y creció mucho políticamente en base a criticar la gestión menemista y en alguna medida volvió hacia atrás muchas de las decisiones. Mira, no sé si creció mucho políticamente, porque aún teniendo toda la fuerza del Estado, la última elección parlamentaria la perdió. Sí. Entonces hay que ver la realidad de todo esto, porque a veces una cosa es lo que reflejan los medios y otra cosa es lo que siente la gente. Lo que piensa la gente. Yo creo que no pasa por ahí. Ir para atrás es una locura. A mí hay cosas que me preocupan. Pero bueno, creo que hay que darle para adelante, hay que mirar para adelante, hay que tratar de trabajar para adelante. En un mundo que está complicado, la pandemia nos complicó la cabeza a todos. ¿Qué hubieras hecho como ministro? Vos fuiste ministro de Salud. ¿Qué hubieras hecho? ¿Algo parecido a lo que se hizo o distinto? Mira, yo creo que la verdad es que no lo he analizado. Yo tengo mis dudas del principio. Nunca creí que un chino que come murciélago hace 4.000 años resulta que cocinó mal uno y se armó tamaño lío. Fue de laboratorio, estás con la idea de que fue de laboratorio. Pensado porque hay una repercusión económica atrás. Pero ¿qué hubiera hecho? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Yo creo que ya está, lo que se hizo y no sé, no hay misterio. Sí sé que no hubiera rechazado Pfizer por una cuestión ideológica. No sé por qué se rechazó. Hubieras traído todas las vacunas. Toda la vacuna acá y bueno, que cada uno se ponga la que quiera. Pero eso es otra historia. Ya está. Se hizo. Esta pandemia supuestamente pasó. Lo que ha hecho es cambiar muchos valores. Yo creo que el funcionamiento yo soy un partidario del funcionamiento de la estructura del sistema. Es decir, creo que tiene que existir un poder judicial, tiene que existir una policía, tiene que existir... Pero está todo muy revuelto. Y cuando está todo muy revuelto hay anarquía. Y eso es lo que me preocupa. ¿Te preocupa que pueda haber inestabilidad social? Hay inestabilidad social en muchos lugares. Si vos te pones a pensar en el sur, los mapuches cortaron vaca muerta durante 10 horas y no respetan la ley argentina. En Rosario, todos los días leemos lo que pasa en Rosario. Sí, el narcotráfico ha tomado la ciudad. Ha tomado la ciudad. Eso es anarquía. Mira, el Estado tiene que ejercer el poder con todos los recursos que tiene dentro de la ley. ¿Este presidente tiene conducción? Mira, yo lo conozco bien a este presidente, es un tipo inteligente y ha llevado hasta ahora una situación complicada y la ha llevado bastante bien. Vamos a ver el final, hay que esperar el balance del gobierno. ¿Esperás otro Alberto Fernández de esta segunda mitad de su mandato? Espero otro país en esta segunda mitad del mandato de Alberto Fernández. Espero otro país. La verdad que este país ahora donde, qué sé yo, donde hay 21 ministerios. Vos me podés decir, ¿para qué queremos 21 ministerios? Hay ministerios que no tienen sentido de existir. Y bueno, ¿para qué? O sea, vos vas por el achicamiento del Estado. Sí. Como dicen los liberales o los libertarios, o sea, achicar el Estado, achicar los ministerios, achicar abrir las posibilidades públicas y que el subsector privado construya. ¿Vos estás de acuerdo con la obra privada en vez de la obra pública? No, de las dos cosas estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo de las dos cosas. Dentro de ciertas reglas de juego. Yo creo que la obra privada se está haciendo en la Argentina, a pesar que a uno le parezca que no. Y si somos sinceros entre nosotros mismos, sabemos que es gran parte semideclarada. Pero obra privada se está haciendo mucho. Vos vas a cualquier lugar de la Argentina, cualquier ciudad de la Argentina, están construyendo edificios, esto, lo otro. ¿Qué sé yo? La Argentina produce dos cosas muy importantes, inteligencia y plata. Por eso somos uno de los países que más premios Nobel tiene y más plata tiene afuera. Ahora, ¿cómo haces para crear confianza? Y tenés que crear confianza para que la gente, no digo no mande toda la plata afuera, pero deje una parte acá. ¿Qué pensás de la gente que se hace millonaria y termina dejando la plata afuera? Y que son miedosos, que tienen miedo, que no pelean, ¿viste? No pienso mal, tengo amigos, así que tampoco quiero pensar mal. Pero, qué sé yo. Yo nunca me quise ir de la Argentina. Cuando me fui fueron por circunstancias. Sí. Por X circunstancias. Vale. Pero nunca me quise ir de la Argentina y tuve oportunidad de ir a vivir a otros países.
Pero no pienso. Yo quiero que se queden los jóvenes. Yo quiero que los jóvenes peleen acá, que luchen acá, que peleen para que la cosa se transforme. No se transforma nada en corto plazo, hay que darle tiempo. Ahora, vos sabés que dos cosas sobre los jóvenes, ¿no es cierto? Los chicos están pensando en irse, digamos, lamentablemente. O sea, lo que vos planteás, obviamente todos coincidimos, todos queremos que nuestros hijos se queden acá. Ahora uno ve que los hijos están más mirando el exterior que el interior, por distintas razones. No sé si serán las características propias que tienen o porque, viste, todo es ya, ahora, porque vos cuando te juntaste con Carlos Menem para soñar con la presidencia, había un proyecto, había tiempo en el medio, había un esfuerzo que tenían que hacer. No sé si los chicos están en esa cultura de soñar y el esfuerzo, y a veces dice, bueno, vamos a otro país donde está todo desarrollado. Pasa eso. Pero por otra parte, te digo, y lo relaciono, valoran la presidencia de Carlos Menem, una encuesta que se hizo entre los jóvenes, que vos dirías cómo y por qué. Bueno, tal vez por esa semillita que ustedes, digamos, sembraron de poner nuevamente la Argentina en el mundo, ¿no? Porque estaba fuera del mundo con 500% de inflación. Sí. Mira, en la antigüedad, en la antigua Grecia, peor que la pena de muerte era el destierro. Eso hay que acordarse siempre, que tampoco es una solución mágica. Irse. Uno dice se va a vivir afuera. Mi abuelo vino acá y vivió y murió en un conventillo, en Villa Devoto. En un conventillo que nadie sabe lo que, jóvenes no saben lo que era, una mesa en el medio donde comían, pieza alrededor y un baño para 10 familias. Con mucho sacrificio lo hizo estudiar a mi papá en el Otto Krause. Mi papá con sacrificio me hizo estudiar a mí en la universidad pública. Mi hijo se graduó después en Estados Unidos y se fue a vivir a España. Está bien, una decisión. Pero tengo 3 hijas que se quedaron acá. Quizás porque yo le transmití de que no hay que irse, que hay que cambiar quizás de aire cada tanto, irse a vivir a Córdoba. O a la sierra. Claro, a Córdoba o a Mendoza o a San Juan o a San Luis. Hay montones de lugares antes de irse a España para que digan que sos un sudaca. Yo creo en eso, ¿viste? Yo hablaba los otros días con un señor de una automotriz grande, de Volkswagen, digo la marca. Volkswagen tiene en Alemania y Mercedes también dirigentes, digamos, directores sindicales. No puede nombrar el presidente de la empresa si no es con el acuerdo del director sindical. Me parece muy bien y funcionan perfectamente bien. Acá tenemos que avanzar hacia eso. Hay muchos que no quieren que nada cambie porque lo que les interesa es mantener el número de afiliados y no la calidad del afiliado ni la calidad del trabajo. Vos sabés que como es la historia esta es muy clarita. Si vos tuvieras un pueblo totalmente educado, es más difícil de manejarlo, tenés que manejar con sentido común. Si vos tenés un gremio, bueno, manejado como manejan algunos los gremios, es otra historia. Vuelvo a insistir en lo mismo, hay que hacer reformas laborales, hay que hacer reformas, pero tenemos que tener paciencia. No hay país. Los países se arreglan con tiempo o con sangre. Yo prefiero el tiempo. Prefiero el tiempo. ¿Qué país es modelo? Alemania, con toda la sangre que ha corrido. España, 800 años de dominación mora. ¿Qué sé yo? ¿Cómo lo recordás al gran Carlos? Hace poco entregué al Archivo Nacional 3.500 fotos y tengo 12.000 fotos digitalizadas, pero entregué 3.500. ¿Qué sé yo? Un tipo que tuvo 6 años preso y mal preso firmó el indulto. Solamente los que sufren perdonan. Mandela, Bachelet, Dilma Rousseff, Mujica y Menem sufrieron. Por eso no son como otros tantos estúpidos que se miran solamente para atrás. El que sufre es el que perdona. Lo escuchó Alberto Kogan, una persona muy bien preparada, formada, protagonista de lo que dicen las encuestas, la mejor presidencia de la República Argentina. Se le cae una lágrima cuando habla de la política y de su historia y de por qué se quedó en la Argentina a sufrirla, si se quiere, y a disfrutarla también, porque tiene un lugar maravilloso en donde vive. Alberto, muchas gracias. Gracias a vos.